Gusto que nos acompañen hoy para hablar del fuego, los ecosistemas y la gente. Siempre es un reto, un desafío para nosotros los técnicos el cómo debemos informar y convencer a la gente, a la sociedad, sobre los beneficios ecológicos del fuego. Y hoy vamos a hablar de eso. Es un proceso que hoy iniciamos. Es importante que tomen en cuenta que dentro de la asistencia tenemos un buen grupo de educadores ambientales aquí del estado de Coahuila, en México, específicamente que trabajan con la Sierra Zapalinamé, que más adelante los voy a ubicar dónde está Zapalinamé y dónde está la ciudad de Saltillo, ¿no? Ellos no son forestales, no son biólogos, ¿no? Pero voy a iniciar ese proceso de convencimiento respecto al lado positivo del fuego. Voy a usar un diálogo simple, sencillo. Primero, pues, informándoles y después conduciéndolos a esa primera plática, ¿verdad? Que tengan información sobre esto que llamamos el nuevo paradigma de manejo del fuego. Y estamos considerando un proceso de 3 exposiciones. El de hoy, que es Fuego, Ecosistemas y la Gente, que nos va a decir cuál es el origen de este desafío. Dentro de un mes, el día 7 de agosto, tenemos programado otra plática, sería Conviviendo con el Fuego, y ahí, cómo hemos aprendido a convivir con la tierra, con el suelo, cómo hemos aprendido a convivir con el agua, la energía eléctrica, por ejemplo, y cómo hemos también aprendido a convivir con el fuego, es decir, la energía eólica. Y de esa misma manera debemos aprender a convivir con el fuego. Y de eso se trata la siguiente plática. Y la tercera, que habla del manejo de incendios forestales, pues es en los ecosistemas donde el fuego forma parte de la dinámica de ese ecosistema, pues ahí necesitamos nosotros considerarlo como una parte fundamental de la dinámica. Y entonces debemos aprender a manejar los incendios forestales. Y con esas 3 podríamos nosotros ir teniendo una idea más clara y poder armar lo que sería un programa de educación ambiental para manejo del fuego. Entonces, ¿cuál es el origen del desafío? ¿Dónde empieza este reto que nosotros queremos resolver? Pues empieza considerando una de las teorías de formación de nuestro pequeño sistema solar, que fue la Gran Coalición. Ahí se dice que generó, y es cuando aparece el tercer planeta dentro de ese pequeño sistema solar. Y estamos hablando de 4.600 millones de años, el origen de la Tierra, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos nosotros que, mucho antes de que existiera vida, pues ya había 4 elementos principales, que era agua, tierra, viento y el fuego. Entonces, todavía no había vida, pero ya estaban ellos ahí. Entonces, los organismos comienzan a convivir con esos 4 elementos básicos, ¿verdad? Muchos de ellos se mueren, otros se adaptan y gran cantidad de ellos evolucionan. Entonces, fíjense bien que ahí está el origen de nuestro desafío, desde el origen antes de la vida. Eso es muy importante, porque si sabemos cuál es el origen, pues podemos trabajar sobre lo que queremos resolver. Entonces vamos a analizar de manera muy sencilla cada uno de estos 4 elementos
para que nos demos cuenta que hemos avanzado en algunos de ellos, pero en otros nos hemos quedado un poquito rezagados. Entonces vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos un análisis, ¿verdad?, que vamos a iniciarlo con el elemento de origen, el agua. Y quiere decir que considerando el agua como parte determinante, vamos a encontrar ecosistemas, fíjense bien, que dependen del agua y que están aquí en nuestro planeta. Y eso lo vemos tan sencillo que parece ser común para nosotros. Y tenemos ecosistemas de agua salada, tenemos ecosistemas de agua dulce y agua salobre, o sea, ni salada ni dulce, un tipo intermedio. Y ahí viven plantas y animales. Y están aquí con nosotros. Luego tenemos los ecosistemas sensibles al agua. ¿Qué quiere decir? Que el agua los afecta. Y aquí nos encontramos con la mayoría de los ecosistemas terrestres, ¿verdad? Y también tenemos ecosistemas independientes del agua. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua no es un factor determinante en su desarrollo ecológico, y ahí tenemos los ecosistemas aéreos. Bueno, ahora, pasando a los elementos de origen de la Tierra, pues también tenemos nosotros ecosistemas que dependen de la tierra, es decir, el suelo, ¿verdad? El suelo que tenemos nosotros aquí en nuestro planeta. Y también los vemos muy simples, muy sencillos, y los ubicamos muy bien porque tenemos ecosistemas de suelos francos, tenemos ecosistemas de suelos arenosos, de suelos yesosos, de suelos salinos, ¿verdad? Y ahí viven plantas y animales que son característicos de esos ecosistemas. Los suelos francos son los más ricos, los más buenos, los mejores para producir, los mejores para hacer todo. Después tenemos nosotros ecosistemas sensibles a la tierra, y esto nos lleva a ver que son todos los ecosistemas acuáticos. ¿Por qué? Porque están abajo del agua. Y los ecosistemas independientes de la tierra, pues otra vez son los ecosistemas aéreos que están inclusive en el espacio, ¿no? Siguiendo con el análisis, el elemento de origen, el viento, aquí vamos a tener nosotros ecosistemas dependientes del viento, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros muy poco conocemos de esto, ¿verdad? Pero están ecosistemas aéreos, semiaéreos o poco aéreos, ¿verdad? Tenemos también los sensibles al viento, y esos son los que están en ecosistemas terrestres, ¿verdad? Que si el viento con un huracán les pega, pues los daña y los perjudica. Y luego tenemos ecosistemas independientes del viento. Quiere decir que no tienen nada que ver esos elementos que hay ahí con el viento, y estos, los ecosistemas acuáticos, están abajo del agua. Parece ser que este es un poquito más complicado de entender, pero miren, este es un ejemplo. Los tartígrados o osos de agua son invertebrados, ¿verdad? No muy grandes, de medio milímetro, y caminan con pasos lentos, y por eso se les dice osos de agua, porque caminan como los osos. Pero aguantan unas presiones tan altas, arriba de las 6.000 atmósferas por metro cuadrado. Sobreviven temperaturas de menos 200 grados centígrados y arriba de 150 grados centígrados. Comen bacterias, criptógamas, nematodos, algas, ¿verdad? Y pueden vivir 10 años sin tomar agua. Y se encuentran en todo lado, en todo nuestro planeta, inclusive en la parte exterior, fuera de la atmósfera, ¿verdad? En los viajes de descubrimientos, por ejemplo, de la Luna, los encontraron y ahí andaban y están ahí presentes. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del origen de este elemento que es el fuego, el que nos interesa, el fuego. Y nos va a llevar
a unos ecosistemas que son terrestres, porque no pueden estar en el espacio y no pueden estar abajo del agua, porque es el fuego, ¿no? Entonces, siguiendo el mismo análisis, tenemos nosotros que en relación al fuego, tenemos ecosistemas dependientes del fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitan el fuego para poder evolucionar, para poder sobrevivir o para poder conservarse. Y aquí tenemos muchos pastizales, la gran mayoría de matorrales, chaparrales y gran cantidad de coníferas, inclusive robles o encinos. Ahí están los estudios previos que son considerados de manera general ecosistemas que dependen del fuego, ¿verdad? Y luego los verdes, los que están en color verde, se dice que son en general la mayoría ecosistemas sensibles al fuego. Luego tenemos unos de color gris oscuro, ¿verdad?, que son los ecosistemas independientes del fuego. El gris más claro es área de futuras evaluaciones, y los que están completamente en blanco, pues esto no ha habido ninguna evaluación y todavía está esperando, ¿no? Entonces, fíjense muy bien aquí, por ejemplo, Brasil tiene una parte, gran parte de ecosistemas sensibles al fuego, que son las selvas, pero también tiene una parte aquí que son dependientes del fuego. O sea, hay una serie de sabanas que vamos a ver más adelante. Y luego, acá en África, tenemos toda esa parte de acá que es de la sabana, que son dependientes del fuego. Pero este verde de aquí, este es la selva del Congo, y ahí son sensibles al fuego. Tiene una parte aquí abajo, en toda la costa, esa aquí, y esos son independientes del fuego. Australia, que se dice que es el continente, digamos, el país más propenso al fuego, porque tiene puros eucaliptos, ¿verdad? Y fíjate cómo están en las costas los eucaliptos, pero en la parte central, sur, tiene independientes del fuego. Entonces vamos a hacer un acercamiento aquí. En cuanto a los porcentajes que se dice en términos generales son considerados como dependientes, se habla de un 46% de esos ecosistemas que fueron evaluados. Sensibles al fuego se habla de un 36%. Y el 18% corresponde a ecosistemas independientes del fuego. Quiere decir que el fuego no tiene ningún papel ahí. Entonces, de aquí, esto que estoy hablando surge de esto como resultado de una clasificación de los ecosistemas dependiendo del papel ecológico que tiene el fuego en ellos. Entonces, ya acercándonos un poquito aquí para México, fíjense bien, aquí está la República Mexicana, ¿vean? Y hacia abajo, después del centro, tenemos las selvas tropicales hasta acá, con la gente de Sudamérica, Colombia, Venezuela, Panamá, aquí está Panamá, ¿sí? Honduras, Nicaragua, y nosotros estamos aquí, pues, o sea, que Coahuila está aquí, esta parte que ustedes ven aquí, esta es la frontera con los Estados Unidos. Entonces, todo esto está lleno de ecosistemas dependientes del fuego. Entonces, al sur-sureste tenemos ecosistemas sensibles. Luego, en la parte central de nuestra república, tenemos una combinación ahí de sensibles, dependientes y otros que faltan por evaluar. Y por aquí, en este punto, aquí está Saltillo, por aquí más o menos, ahí está Saltillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el papel del fuego es diferente, dependiendo del ecosistema, entonces su manejo debe de ser diferente también. Porque si estamos aplicando lo mismo en México para toda la República Mexicana, pues estamos considerando que no a todo le pasa lo mismo.
nosotros somos muy ricos en esa biodiversidad porque tenemos regiones biogeográficas de la parte norte y de la parte neotropical, y aquí es donde se juntan. Por eso en la parte central de nuestro país tenemos una gran diversidad de plantas y animales, ¿verdad? Pues ahí combinamos. Y eso es una cosa pues única para nosotros porque no todos los países tienen esta posibilidad, ¿no? Entonces ya teniendo un poco de información sobre esto, ya veríamos cuál es el papel natural del fuego en los ecosistemas del mundo. Y aquí vamos a hablar de los que requieren el fuego, es decir, mantenidos por el fuego. Tanto los pastizales, muchos matorrales, encinos, pinos, ¿verdad?, que necesitan quemarse. Que la naturaleza, de forma, vamos a decir, pues no programada, los quema. Pero ahora se están quemando más seguido. ¿Por qué? Porque tenemos la intervención del hombre. Y luego tenemos los ecosistemas sensibles, que el fuego los perjudica, y ahí entran todas las selvas, desde las secas, decimos, hasta las más húmedas. Los bosques de niebla, los bosques templados, pero de hoja ancha, ¿no? Y luego tenemos los independientes del fuego, donde no hay combustibles disponibles o tenemos muy poco material y no se cubre una alfombra completa de manera horizontal, entonces caen los rayos, existen rayos, pero no prospera el fuego. ¿Por qué? Porque no hay suficiente combustible. Pero una cosa interesante es en este punto de aquí, en la parte que le llamamos, ecológicamente le llamamos la zona de transición, y es ahí donde se encuentran los ecosistemas influenciados por el fuego. Porque algunos los puede perjudicar, a otros los puede beneficiar, y está en medio porque ahí están mezcladas esas especies, y ese es un poquito más el reto para su manejo. Entonces, esto nos deja bien claro que estamos considerando lo que hace el fuego de manera natural, ¿verdad? No estamos hablando del fuego provocado, ¿verdad? Y esto es unas adaptaciones que han hecho las plantas y árboles que viven en esos ecosistemas que los mantiene el fuego. Vamos a hablar de algunas adaptaciones, y una de ellas es que tienen una protección los árboles, es decir, su corteza es muy gruesa, de tal manera que un fuego como el que ven ustedes aquí, pues no le pasa nada porque el calor no llega al cambio y el árbol vive. No le pasa nada. No quiere decir que no se queme, claro que si le dejamos ahí mucho tiempo, le acumulamos combustible, pues sí se va a quemar. Pero soporta cierta intensidad del fuego. Otra de las adaptaciones que tienen las plantas es el rebrotar. Después de que el fuego las quemó, pues rebrotan, y eso genera nuevos vástagos, ¿verdad?, nueva producción de biomasa, nuevas flores, y eso es flores miel o rebrotes alimento para muchas de las especies que ahí viven en estos ecosistemas. Y entonces es cuestión nada más de cuidarlo. Si ya se quemó una vez, pues que no se vuelva a quemar otra vez, o sea, que no se queme tan seguido para que se pueda recuperar, pero va a generar una nueva situación, ¿verdad?, con individuos o rebrotes de ese año. La flamabilidad, esa es otra característica que tienen muchas de las especies, por ejemplo, principalmente las palmas, ¿verdad? Ahí esa palma tenía ya cerca de 3 años, un poquito más de 3 años que no se quemaba, y tenía mucho material muerto. Entonces llegó el fuego ahí y la prendió de esa manera. Antes de que llegara, la palma en sus ojos ya estaba exudando esas sustancias químicas que la hacen inflamable y que permite que el fuego permanezca ahí quemándolo para que no se apague. Y después de 5 meses, miren cómo estaba. Nueva, bonita y sin muchas hojas muertas.
Otra característica y adaptación para repoblar áreas que no tienen árboles, por ejemplo, son los conos serotinos. Los conos son las piñas estas que ven ustedes aquí. En este árbol, que es un Pinus greggii, que lo tenemos aquí en Coahuila, en la Sierra Zapalinamé, en toda la Sierra Zapalinamé ahí hay de ese pino. Él produce sus conos y dentro de ellos están las semillas. Pues no las suelta si no hay un calor de abajo que suba y que haga que los conos abran y suelte la semilla. Entonces estamos hablando que puede durar 10, 15, 20 años esos conos cerrados y no produce otros, ¿no? Pero no la suelta. Porque si la suelta va a caer arriba de la hojarasca que está acumulada, la semilla va a germinar, pero las raíces no van a llegar al suelo mineral y entonces los pinitos se van a morir. Y por eso no lo hace. O dice que no piensa, ¿no? Pero no lo hace. Entonces, cuando viene un incendio, estos pinos reciben el calor de abajo hacia arriba, abren sus conos, sueltan la semilla, la semilla cae en el suelo mineral porque el fuego ya quemó toda la hojarasca que había ahí abajo y entonces se viene el renuevo. Y aquí están los pinitos, miren, ahí están los nuevos individuos. Y se hace de manera natural, sin intervención del ingeniero, solito. Entonces, esa es una adaptación muy determinada, muy ligada al aspecto del fuego. Otro de ellos es la capacidad de sobrevivir al fuego cuando están pequeños. Por ejemplo, estos son dos pinos diferentes, fíjense bien. Este parece un zacatón así como erizo, ¿verdad? Y este está más largo, hacia arriba, inclusive más alto que este. Y luego fíjense lo que hay aquí abajo. Tenemos piñas, aquí están las piñas, luego tenemos ramas, tenemos aquí otras ramas. Acá al fondo se ven ramas más gruesas, acá hay más gruesas, fustes aquí. Y tenemos acículas de pino en el piso, quiere decir que arriba tenemos pinos y que han dejado caer sus hojas en forma de agujas. Pero también tenemos estas otras que están aquí, estas palmeadas, y entonces dice, bueno, también hay robles o encinos ahí en ese sitio. Y todo esto que alcanzamos a ver nosotros aquí pues son combustibles y tienen una carga. Quiere decir cuántas toneladas por hectárea que existen. Entonces, yo lo voy a quemar. En este momento lo voy a quemar. Y entonces, puede ser que este viva y este muera. O este vive y este muere. O los dos viven o los dos se mueren. Pero eso va a depender de esa capacidad en ese tamaño de sobrevivir al fuego. Vamos a hacerlo. Entonces ahí está quemando, fíjense la altura de la llama, ahí están los arbolitos. Y ahí está el resultado. Este murió. Y este está vivo porque su yema principal está viva. Ahí está las ramas en forma de erizo lo protegieron y aquí está. Y ese está vivo. Esa capacidad se le llama estado cespitoso. Quiere decir como un erizo. Y al siguiente año, este pino, vean el grosor que tiene aquí abajo, va a crecer 3 veces su tamaño para quedar libre del próximo incendio. Pero solo este lo hace, este no, porque este es otra especie. Los pastizales acá en el norte de México y que muchos países también los tienen, son áreas ganaderas, extensivos, ¿no? Y que en un momento dado son generados también o mantenidos por el fuego. Porque si este se quema, si el pastizal se quema, se fortalece y no deja avanzar estos matorrales que están aquí en la orilla o que están aquí abajo, como se pueden ver. Pero si no se quema, entonces el pastizal es invadido por el matorral.
y va reduciendo su superficie de pasto, por lo tanto va habiendo menos alimento para el ganado. Y todo se hace de manera natural. O sea, cae el rayo, se prenden y comienza a quemar. Y se da una quema tan rápido que queman nada más la parte aérea. Y otra característica que tienen es que sus sistemas de producción están protegidos, o sea, se encuentran abajo del suelo, en esta parte, y entonces el fuego no les hace nada, y al rato rebrotan, y entonces tenemos un pasto nuevo, con especies nativas y con mejores condiciones para alimento del ganado. Estas especies de ciperáceas que se encuentran allá en los pinares de América Central, sabanas de América del Sur, allá en Cuba, pues esa puede vivir y puede morir sin reproducirse. Únicamente se reproduce si hay un incendio y entonces florece y produce sus semillas. Si no, muere sin reproducirse. Y no hay descendencia. Bueno, eso es en relación a las plantas. En relación a los animales que viven en esos ecosistemas, pues ellos también tienen adaptaciones, ¿verdad? Al fuego. Y se esconden en lugares subterráneos como los conejos, ¿verdad? Van a anidar otras áreas que ya se quemaron años anteriores, se mueven, tienen movilidad, se mueven de ahí para otras áreas no quemadas y luego vuelven a regresar a las áreas que fueron quemadas, porque como hay rebrotes, como hay flores, como hay alimento, como hay miel, como hay otros animales que están aprovechando, bueno, pues ahí se alimentan también ellos. Entonces, los animales también saben de eso, no nada más las plantas. Por ejemplo, esta grulla allá en Cuba, en la isla de la Juventud, ella no pone sus huevos aquí, en este rodal de palmas, porque no ve a sus depredadores. Y entonces puede ser presa fácil. Se va y los pone en las áreas recientemente quemadas y entonces ahí sí puede verlos. De tal manera que si hay una situación de peligro, pues ella puede volar, se pueden comer el huevo, pero a ella no le pasa nada y puede volver a intentarlo. Y están relacionadas con el fuego. El oso negro que nosotros tenemos aquí en Coahuila, que es el símbolo de Coahuila, ¿verdad? Ahí en Zapalinamea, ahí se encuentra, ¿verdad? En el norte, en Maderas del Carmen, la Serranía del Duro, ahí tenemos el área de población y reproducción más sana de nuestro país. Y esos son ilegales porque se van hasta Estados Unidos, van y regresan, ya andan ahí sin pasaporte moviéndose, ¿no? Pero, ¿por qué pueden vivir ahí? Ah, bueno, porque hay agua en los cañones de esos lugares y hay comida. Y entonces, gracias al agua, gracias a la comida, los pequeños pueden prosperar. Inclusive, hablábamos con el doctor Carrera la vez pasada, él comentaba de que las hembras de los osos tienen que se aparean, ¿verdad? Pero tienen que generar cierto volumen de grasa que solo la pueden adquirir relacionada con los incendios, con la producción de comida después de incendios, y entonces permiten fecundarse o no, dependiendo de ese nivel de grasa, y pueden tener 1 hasta 4 cerdos cuando hubo muchos incendios escalonados, ¿no? Entonces, ese animal depende del ecosistema que requiere el fuego. Este lorito de cabeza amarilla también, allá en los pinares de Belice, Centroamérica, hay una interrelación. Ese árbol que ven ustedes aquí está seco, está muerto. Entonces los loros aquí hacen perforaciones de 1 a 3, ¿verdad? Y ahí tienen sus nidos, un árbol muerto, de pino, de cierto diámetro para que puedan hacer el nido. Pero si este ecosistema no se quema, entonces los matorrales que ven ustedes aquí, las palmas y todo eso, comienzan a crecer y comienza a haber una conexión entre el sotobosque y las primeras ramas de los árboles. De tal manera que si se quema
Se tiene que quemar de 3 a 5 años. Y si se quema después de 10, entonces ese árbol muere y este no tiene dónde hacer su nido. Se tiene que quemar de acuerdo a su régimen natural del fuego. Bueno, pues esos son en relación a los ecosistemas que llamamos nosotros dependientes o mantenidos por el fuego. Estos ahora son los sensibles al fuego, ¿sí? Y están en los bosques tropicales, decíamos de seco hasta muy húmedo. Pero quiero que vean la fotografía ese de la primera lumbre o el primer incendio. Fíjense bien aquí cómo está. Es una altura de llama más o menos de 25, en algunas partes de 30 centímetros, hacia abajo o más pequeña, ¿no? Y viene caminando vamos a decir, del lado izquierdo de la foto hacia el lado derecho, así media inclinadita. Entonces, esto ya lo quemó, pero ya se apagó aquí. Y aquí va quemando porque la parte de arriba de la hojarasca, este es lo que está seco. Lo de abajo está húmedo, por eso se apaga. ¿Y por qué está húmedo aquí? Ah, porque arriba, acá arriba, en el dosel, tenemos ramas y hojas que cubren y no dejan entrar la luz solar. Y entonces la humedad permanece abajo gracias a la sombra. Esta altura de llama es suficiente para que muera este árbol grande, este y este. Todos los árboles van a morir con esa altura de la llama, en ese fuego, con ese fuego. Van a morir, pero no se van a quemar. Y hay que diferenciar esto, ¿sí? Porque como están verdes, como están húmedos, la energía de ese fuego, que es pequeño, superficial, no va a permitir que se queme esa madera porque no es suficiente la energía para evaporar esa humedad y que prendan la madera. Pero al siguiente año, nosotros vamos a encontrar acá arriba una área abierta. ¿Por qué? Porque los árboles se murieron, las ramas se secaron, las hojas se cayeron y entonces entra el sol directo hasta el suelo donde está la hojarasca y seca todo esto. Todo lo seca, todo está seco y listo para las siguientes quemas. Los siguientes quemas va a quemar, lo va a quemar otra vez. ¿Por qué? Porque todo va a estar seco y muerto. Y entonces es una cadena de seguimiento al fuego que hace que se muera el banco de semillas que está en el suelo y tenemos ya en una tercera etapa de fuego, ahí vamos a tener ya especies invasoras. Estamos hablando en los trópicos, en la selva, ¿no? Y entonces se convierte en un ciclo de que al rato ya no va a salir nada de lo que había ahí y ese ecosistema se pierde. ¿Por qué? Porque se pierde el banco de germoplasma que hay ahí. Y es muy difícil recuperarlo. Entonces ahí a veces es donde se aprovecha para convertir la tierra en agricultura, pero pues sabemos que esos suelos no son muy ricos para producir cultivos agrícolas. Ese es lo que sucede con las selvas y con los ecosistemas sensibles al fuego. Por eso hay que tener otra forma de atender el fuego dentro de esos ecosistemas. Y tenemos los independientes del fuego. Es un ejemplo allá en Sonora, de la reserva de la biosfera del Pinacate. Miren que casi no hay matorrales que se quemen. Entonces, cae el rayo, se quema un matorral, pero como no hay continuidad de los combustibles, pues ahí se apaga. Pero sí tiene fuente de ignición, lo que no tiene es suficiente combustible. El combustible está demasiado espaciado. Entonces, el fuego no forma parte de la dinámica de ese ecosistema. Hablando ya del concepto del fuego, tenemos nosotros que manejo del fuego, lo que ahora decimos manejo del fuego,
ya no se habla de manejo integral del fuego, porque esto debe de ser integral, si no, nada funciona. Todo debe ser integral y sostenible, si no, no funciona, ¿no? Entonces estamos hablando que son estrategias y acciones de protección contra incendios forestales. O sea, incluye incendios, pues, ¿no? Pero también estrategias y acciones de utilizar el fuego como una herramienta ecológica de manejo. ¿Por qué? Porque hay ecosistemas que requieren el fuego. Y entonces se convierte en una herramienta. Y ahí tenemos que hacer investigación para poder tomar decisiones. No podemos tomar decisiones nada más a ver qué pasa. Tenemos que tener respaldo de estudios sobre ecología y sobre efectos del fuego para ir balanceando esos beneficios o esos daños, ¿verdad? Incluyendo a las comunidades rurales e indígenas de las áreas donde hay que hacer el manejo. Pero también a las áreas que están cercanas a las ciudades, que le llamamos de interfase forestal urbano. Y la sociedad tiene que darse cuenta de que esto es así. No es nada más apagar incendios. Y eso lo podemos representar con este triángulo. La protección contra incendios forestales, prevención, lo que llamamos extinción y lo que llamamos uso del fuego. Todo esto es lo que casi en todos los países hacemos y lo seguimos haciendo. Uno le prende y el otro va y lo apaga y se regresa. Y otra vez le prendieron y otra vez va y lo apaga y se regresa. Y eso está bien, no quiere decir que esté mal, pero no estamos resolviendo nada. Lo único que estamos evitando es que se queme muchas veces más de lo que debe de quemarse. Pero no es así. Entonces, cuando hablamos nosotros ya de manejo del fuego, ahí también tenemos este triángulo, pues tenemos que hacer lo que acabamos de decir, ¿verdad? Protección contra incendios forestales, prevención, extinción y usos. Y eso está bien. Pero luego también tenemos el aspecto del otro lado, que es los efectos del fuego y la ecología del fuego. Todo lo que acabamos de ver anteriormente. Es decir, cómo obtener beneficios del fuego y cómo evitar los daños del fuego. Y ahí es donde entra la ciencia del fuego. Necesitamos hacer investigación. Necesitamos tener una base de datos con investigaciones que nos diga por qué voy a hacer esto y aplicar el fuego con objetivos que sean medibles y que esos objetivos estén ligados al programa de manejo, por ejemplo, de un área natural protegida, de unas plantaciones comerciales, de unas áreas que están bajo pago de servicios ambientales, de unas áreas que son exclusivas para manejo de fauna silvestre. O sea, todo, ¿eh? Y eso es lo que en nuestro país y en muchos de nuestros países hermanos no tenemos esa base de datos, porque son diferentes especies. Entonces tenemos que irla formando y hay que trabajar sobre eso. Y del otro lado tenemos la cultura del fuego. ¿Qué quiere decir esto? Pues la necesidad de usar al fuego como herramienta, pero que la gente se dé cuenta que en una época del año vamos a apagar incendios, pero en otra época del año vamos a estar haciendo quemas prescritas. Y que sepa que es un beneficio que le estamos haciendo. ¿Para qué? Para reducir sus impactos. Y que la gente del medio rural también aprenda esto, porque algo que está sucediendo, al menos en el centro, sur, sureste de nuestro país, aquí en México, es de que hay otra generación haciendo las actividades de campo ahora. Y esa nueva generación no quiere escuchar a la gente adulta sus experiencias, lo que aprendieron. Y la gente adulta no causaba incendios quemando sus parcelas o quemando su caña o quemando sus residuos de cosecha. Y estos nuevos sí lo están haciendo, porque no les quieren hacer caso. Entonces, el problema no es que usen el fuego, sino cómo lo están usando. Y se tiene que retomar esa capacitación y entrenamiento de esas gentes
para conducirlos y que aprendan, porque ellos no saben o no quieren aprender cómo deben de quemar, cuándo deben de quemar, ¿eh? Y sobre todo sin riesgo, sin peligro. Bueno, pues todo esto del manejo del fuego tiene que estar integrado en la normatividad, las leyes, las normas y reglamentos, todo eso dentro de una cuestión política compatible. Tiene que aparecer en la ley y a través de la ley se llega y se establece a toda la sociedad. Si no, no tiene peso. Aquí en nuestro país hemos avanzado, estamos ahorita en la revisión de la norma oficial mexicana para irla mejorando, ¿eh? Porque ya la tenemos, pero hay que irle haciendo sus ajustes conforme vamos y tenemos experiencia. Quiero que vean esto, es un perfil general de vegetación que tenemos nosotros acá en Saltillo, Coahuila. Quiere decir que hay un valle aquí en la parte de abajo donde está Saltillo, ¿verdad? Y lo avanzas y comienzas a subir hasta que llegas acá a la montaña que nosotros le decimos la Siberia, ¿verdad? Cerca de 2 horas ya estás acá arriba, ¿verdad? Y cerca de los 3.500 hasta 3.800 metros aquí. Entonces, fíjense, si lo dividimos esto en el primer tercio, segundo tercio y tercer tercio de la ladera, de lo que ya empieza a inclinarse, vamos a encontrar unos tipos de vegetación, ¿no? Ecosistemas que están ahí de manera natural. Por ejemplo, aquí en el valle, pues tenemos el pastizal. Y en la parte de abajo, todo eso, puro pasto, ¿no? Ahora no, ya no hay tanto pasto porque ahí está la ciudad. Ahí se estableció la ciudad. Y comenzamos a subir un poco más acá adelante y comenzamos a encontrar una combinación de pastizal con matorral, pero sigue dominando el pastizal, hay poquito matorral, pocos ahí. Seguimos subiendo y vamos a encontrar ahora ya más matorral y menos pastizal. Subimos un poco más y vamos a encontrar ahora sí casi puro matorral, muy poquitos pastos. ¿Por qué? Porque el mismo matorral le da sombra y ya no prospera bien el pasto. El pasto acá en el valle, ahí sí le pega el sol directamente y entonces prospera muy bien. Subimos otro poquito y tenemos un matorral con arbolado, algunos árboles ahí aparecen. Seguimos subiendo y tenemos ya ahora arbolado con poco matorral, más arbolado. Ya el arbolado comienza a dominar. Subimos y tenemos puro árbol ya, sobre todo que ya estamos a cierta altitud. Y al final tenemos arbolado, pero de altura, que son donde se encuentran los aves, cesbosugas, inclusive picea, que tenemos nosotros de ese género ahí arriba en la montaña, donde le hicimos la Siberia. Pues todo eso así permanecería sin modificaciones si no hubiera agentes de disturbio. ¿Verdad? Y los agentes de disturbio que tiene nuestro planeta, pues son los 4 elementos que hablamos al principio. El viento, los temblores, los huracanes combinados de agua con viento y los incendios forestales. Entonces, toda esa situación de la naturaleza es lo que hace que esto cambie y se modifique y que produzca una gran riqueza de biodiversidad. Si no hay esa intervención de esos factores, bueno, el hombre también lo hace, ¿no? Porque el hombre va y hace desmontes y corta y hace modificaciones. Pero ya no es una situación, digamos, de la naturaleza. Interesante esto, porque es ahí cuando tú sabes que cómo debes de manejar el fuego, qué es lo que quieres que exista ahí en ese ecosistema, dependiendo de tu programa de manejo, sobre todo si es un área natural protegida. Bueno, pues ya con toda esta información que les acabo de dar, vamos a entrar a un proceso de reflexiones, ¿eh? Y vimos la biodiversidad de la riqueza de Zapalinamé en Saltillo, Coahuila, México. De no existir el fuego, ¿qué pasaría? Aquí está la ciudad de Saltillo y este es el área protegida estatal
Sierra Zapalinamé. Y todo eso que ven ustedes aquí en oscuro, todos esos son cañones. Y todos esos cañones tienen pinos Grey, el que necesita el fuego para quemar. Pero la gente de aquí no quiere que se queme. Pero sí lo quema, ¿por qué? Porque a la orilla hay tiraderos de basura, entonces ellos mismos producen incendios con ese tiradero de basura. Y luego tampoco quieren que se queme, ¿por qué? Porque eso es lo que le da el agua a Saltillo principalmente. Hay una recarga de los mantos acuíferos en esas áreas de la sierra, arriba en los cañones, y por filtración llega a los pozos y abastece de agua a Saltillo. Pero esa gran diversidad que tiene como riqueza Zapalinamé existe porque está el fuego. Pero acuérdense que no nada más es el fuego, también hay huracanes, heladas, sequías, plagas, enfermedades y el hombre. Entonces eso hace que tenga una dinámica y dependiendo de su condición debemos de pensar qué está pasando ahí con el fuego. Otras reflexiones a nivel mundial, si no existiera el fuego, ¿qué pasaría? Fíjense, el año pasado, aquí en la Siberia, se quemó el bosque de taiga, estamos hablando de 4 millones de hectáreas. Y luego en Brasil, en la Amazonia, también se quemó. Y eso, aquí, esta zona es lo que le digo, donde están las áreas de sabana y áreas agropecuarias que tenían un color marrón y que se usan para siembra de lo que es el cultivo de la soya y la ganadería extensiva que tienen ahí en Brasil. Pero todo eso se quemó. También en África, esa parte que ven ustedes aquí, esa es la selva del Congo. Y ahí esos son ecosistemas sensibles, ¿verdad? Pero también tiene esa parte ahí de Zambia, Tanzania, Zimbabue, que es donde está la gran sabana, que requiere el fuego para poderse mantener ahí. Australia, toda la parte de Australia, ahí, lo que es las Nueva Gales del Sur, las montañas azules, y le llaman montañas azules, que está casi todo por la costa, esta parte de aquí, hasta acá todo esto, hasta acá, hasta arriba. Se genera, en el verano, se genera un vapor por la emanación de las sustancias volátiles del eucalipto. Y entonces se hace un vapor y por eso se ven los bosques azules, por ese vapor le da una tonalidad azul. Y entonces ahí está el combustible listo para prender. Y entre más se queman los eucaliptos, más incendios provocan. El mismo árbol. Es el árbol del fuego, pues, y es el país del fuego. Ahí se echa un tiro con África, ¿no? Pero interesante, por los eucaliptos. Y nosotros aquí en México, fíjense, la República, son aquí en el norte, donde está Coahuila, esta parte amarilla, que este es el estado de Coahuila, es uno de los, es el tercer estado más bien de mayor superficie. Tenemos ecosistemas mantenidos por el fuego. ¿Y qué debemos hacer entonces? Saltillo está por aquí, así, más o menos por aquí. Y todo esto dependen del fuego. Entonces vamos a ver que tenemos pastizales, estos pastizales con mucha riqueza para las cuestiones, pues no nada más ganaderas, sino también de fauna silvestre. Y miren cómo están siendo invadidos por el matorral. Y si hay sobrepastoreo, el matorral lo invade. Y luego tenemos matorrales, chaparrales también en las partes bajas que están invadiendo los pastizales en la parte baja. ¿Y todo por qué? Porque no hay incendios, y si hay incendios, vamos y los apagamos. Entonces no hay ese fortalecimiento del pasto para que no deje crecer el matorral. También tenemos bosques de pino y encino. Aquí está el Pinus greyi. Ese es ahí en Zapalinamé, que es un rodal que está creciendo gracias a la producción de sus semillas. Estos lugares claros que ven ustedes son incendios pasados, pero aquí viene el Pinus greyi ya avanzando
con su semilla, pero se necesita quemarse también para que pueda hacer eso. Son partes abiertas donde hay encinos y crece primero el encino, pero después el pino surge y le da sombra y lo suprime y ya se quedan los pinos, ¿no? También tenemos bosques de pseudosuga y abies en situaciones, digamos, aisladas, ¿verdad? Allá en el norte tenemos una isla del cielo que es de Maderas del Carmen y están en peligro de desaparecer por la falta de manejo de los incendios. ¿Por qué? Porque son ecosistemas que necesitan quemarse. No quiere decir que se queme todo, pero sí tener una estrategia como de mosaicos o parches para que tengamos áreas quemadas, áreas no quemadas y con diferentes tiempos. Entonces, aquí ya podemos decir que Coahuila tiene pastizales naturales, bosques de encinos, bosques de pseudosuga y agua. ¿Qué son estos? Son ecosistemas dependientes del fuego. Y entonces, ¿qué debemos hacer con el fuego? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es, así como hemos convivido con la tierra, que la labramos, hacemos labores culturales, sembramos y tenemos comida, así como también manejamos el agua para riego o para producir energía, y así como hemos convivido con el viento también para producir ahora una fuente de energía que está de moda, que es la energía eólica. Bueno, eso tenemos que hacer los técnicos y la gente, la sociedad. Tenemos que informarnos y ver al fuego también como parte importante de la naturaleza. Y para eso necesitamos un programa de educación ambiental. Y capacitarnos, entrenarnos, certificarnos para hacer uso del fuego como una herramienta ecológica de manejo. Entonces, hay que aprender a convivir con el fuego y de eso vamos a hablar en la próxima plática. Si tienen alguna pregunta o comentarios, esto sería todo. Muchas gracias, ingeniero Andrés Nájera, por la invitación. Mi nombre es Juan Carlos Calderón, soy del bosque La Primavera, Jalisco. Y nos falta algo de desertificación, pero estamos siempre preparados para los combatientes forestales, para prevenir los incendios. Este año redujimos muy considerablemente los incendios aquí en el bosque La Primavera y gracias a las acciones rápidas de los compañeros bomberos, se acudieron rápidamente y se atendieron, liquidaron pronto estos incendios. Como lo mencionaba usted, sí es falta de la educación, falta la convivencia con el fuego, que viene siendo la próxima conferencia, y muy contento de la invitación, espero nos sigan invitando para seguir aprendiendo un poquito más de estos conocimientos. Alejandra. Bien, pues mira, aquí hay que ver si quiero comentar algo nada más, Alejandra, ¿sí de esto? Sí, sí, adelante, por favor. Y hay unas preguntas. Espera. Ok, hay que tener bien claro que sí es importante el combate de los incendios forestales y tenemos que irlo y continuar haciéndolo, pero no es la solución. Estoy hablando en una situación de largo plazo, ¿verdad? Porque el bosque de la primavera generalmente tiene un tipo de vegetación de encinos, ¿verdad? Y el encino depende del fuego, y entonces necesita quemarse. Y lo que tenemos que hacer ahí es tener, lo que yo veo en esa parte donde está el incinar, pues tener un programa, por decir así, agresivo de quemas prescritas con objetivos definidos para mejorar el ecosistema. Porque si no se quema y se está quemando con los incendios de manera irregular, va a haber problemas, ¿verdad? Entre más eficientes son las brigadas para combatir los incendios forestales,
más estamos provocando incendios de grandes dimensiones. Adelante, Alejandra. Gracias, ingeniero. Tenemos algunas preguntas escritas, pero me parece que Vinicio había levantado la mano. Si gusta hacer la pregunta abriendo su micrófono, por favor. Sí. Buenas tardes, doctor. Mucho gusto saludarlo. Vinicio Rodríguez, de aquí de Guatemala. Quería preguntarle, saber... De la total de 12. ¿Me escuchan? Lo que pasa es que hay otro micrófono abierto. Sí, pedimos por favor a alguien que abrió su micrófono que lo cierre, por favor. Ya, disculpe Vinicio, adelante. Ok, bueno, doctor, sí, mucho gusto saludarlo, muy interesante la plática. Solo quisiera saber si usted, bueno, yo tengo el gusto de conocerlo personalmente y quisiera saber si usted, porque no lo hemos platicado en otras ocasiones, ha tenido algún tipo de experiencia con el ecosistema manglar. Sabemos que, bueno, al menos lo que yo me he dado cuenta aquí, que es un ecosistema que es sensible, digamos, al fuego, pero le quería preguntar si usted ha tenido alguna experiencia en eso y en qué forma podríamos utilizar nosotros el fuego para beneficio, digamos, en este tipo de ecosistemas. Bueno, ya lo dijiste, el manglar es sensible, igual que muchos de los tipos de vegetación que están en las zonas tropicales. Entonces, ahí el fuego no forma parte de la dinámica de ese ecosistema, ¿verdad? Entonces, ahí, si no tenemos cuidado, el fuego no debe estar ahí presente para ninguno de los casos. Y en cuanto se presente, pues hay que controlarlo, hay que eliminarlo, porque va a convertir ese manglar en un tular o en algo que va a tener menos potencial, ¿verdad?, de biodiversidad, porque va a ser completamente cambiado y no va a tener esa producción de riqueza que tiene el manglar. Entonces ahí, yo tengo por ahí una información, Vinicio, y tengo tu correo, te puedo mandar lo que están haciendo en cuanto al manejo de los manglares, no tanto con relación al fuego. El fuego no es parte de ahí y no debe estar presente, ¿verdad? No sé si eso contesta tu pregunta. Exacto. Muchas gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Precisamente a eso iba, a que lo convierte prácticamente en un tular, ¿va? Gracias, doctor, muy amable. Ándale. Felicitaciones, muy buena. Gracias. Ingeniero, Leonardo Valle está alzando la mano. Si gusta, Leonardo, por favor, abrir su micrófono para hacer su pregunta. Leonardo. Sí, muy buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, se le escucha. Perfecto. Doctor Nájera, es un placer conocerlo. Estoy hablando desde Chiapas, Villacorta, Chiapas. Y pues muy interesante la plática. Yo creo que se debe de difundir más este tipo de conferencias, dado a que en caso de muchas partes del país como que han sanatizado el fuego, ¿no? Le han dado un nombre satánico, ¿no? Vamos a decir. En ese sentido, pues hasta en este momento trae sus grandes beneficios también. Entonces, para mí yo tenía una pregunta. ¿Tendrá más beneficios más ventajas que desventajas? Sería bueno saberlo. Claro, por la forma en que lo ha planteado, se vio la mayor parte de las ventajas que se presentan. Y pues eso es mi comentario. Gracias por invitarme a esta conferencia. Espero que lo sigan haciendo. Para mí fue algo nuevo, realmente. Inclusive, miren, yo estoy a punto de dar una materia en la universidad, en donde voy a dar una materia que se llama cultura, el manejo de los bosques. Y como que me da un toque muy importante este tema para tocarlo con los estudiantes. Entonces, también hay muchos temas importantes que se abordan en esta materia y debemos conocer más. Es primera vez que voy a dar esta materia y por eso fue que me inscribí a esta conferencia. Espero me sigan invitando. Gracias. Ese es mi comentario.
Muy amable. No, muy bien. Muy bien, Leonardo. Mira, aquí en base a tu pregunta de si hay más beneficios o perjuicios de parte del fuego, pues eso va a depender, como explicábamos, del ecosistema de que se trate. Ahí ustedes, ahí en Chiapas, tienen ecosistemas sensibles, pero también tienen ecosistemas dependientes del fuego, como es toda la zona de pinos que tienen allá, que todos ellos dependen del fuego. Y hay que utilizar el fuego inclusive para la regeneración creo que tienen un área con pinos ocarpa y pinos teocote, no sé qué otras especies, pero están ubicadas dentro de lo que son la mayor parte, así es. Ajá, pero que son dependientes del fuego. Entonces ahí hay que trabajar quemas prescritas de una manera como una herramienta para su conservación. Adelante. Muy bien, pasamos a las preguntas escritas. La primera pregunta es, desde el punto de vista de balance ecológico mundial, ¿cómo evalúa usted los incendios de Brasil y Australia? A ver, lo primero que no lo escuché. Sí. Hay un micrófono abierto ahí. Sí, perdón, dice, desde el punto de vista de balance ecológico mundial, ¿cómo evalúa usted los incendios de Brasil y Australia? Ok. Los incendios de esos países son, le llamamos, mega incendios. Estamos hablando de millones de hectáreas quemadas. Del lado de Brasil, comentaba yo una parte de ahí. Tenemos unas áreas de lo que es la sabana y el área agropecuaria y la otra más arriba, hacia el norte, de donde está la selva amazónica, ¿verdad? Esa es sensible al fuego. Y la otra, ¿no? La otra ya fue, tengo entendido que fue una conversión de hace muchos años, cientos de años, que ha ido avanzando y robándole terreno a la selva, esa parte de zona agropecuaria donde siembran soya y está la ganadería. Pero en ese tipo de incendios, para que adquieran esas dimensiones, tiene que haber otro tipo de factores igual que en Australia. No nada más es el clima, no nada más es la sequía, no nada más es que caigan rayos, sino la dimensión está ligada a otro tipo de intereses económicos, hasta políticos, ¿verdad? Y donde la gente aprovecha ese inicio del fuego para sembrar incendios y que para que adquiera esa dimensión necesitas poner el fuego en diferentes lados. Si no, lleva todo un caminamiento, ¿va? Y resulta que pues no hubo descargas eléctricas, por ejemplo, en el caso de Brasil. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no fue una cuestión natural. Y en Australia, la sequía facilitó las cosas, pero también había otro tipo de intereses, como es la minería y los aspectos que se ligan también como en las de Rusia, que es el aprovechamiento del carbón mineral. Entonces, no es, digamos, una sola situación para este tamaño de incendios. Australia fueron casi también 5 millones de hectáreas las que se quemaron, ¿eh? Entonces, es increíble que se prenda todo el país de todos lados si las tormentas, digamos, eléctricas pasaron nada más pero cerca de la costa. Y no puede ser eso. Entonces, el balance quiere decir que hay otro tipo de intereses y no nada más el aspecto humano de un descuido o la situación natural de tormentas eléctricas, sino una combinación de otro tipo de intereses. Y eso es lo peligroso, porque también eso pasó en Chile y hay industrias que pues quieren seguir plantando y quieren seguir cosechando. Entonces, un terreno quemado vale menos y se puede comprar. Así es.
Muchas gracias. La siguiente pregunta es, en el pasado los incendios se encontraban alejados de las zonas de habitación humana. Hoy en día somos nosotros los que estamos más cerca a los incendios debido a que las ciudades crecen cambiando el ecosistema original. ¿Qué podemos hacer para minimizar los impactos antrópicos en las áreas urbanas? Pues aquí la situación es cambiar nuestra mentalidad en cuanto al uso del fuego, ¿no? Tenemos que informarnos, sobre todo cuando las condiciones meteorológicas son extremas. Por ejemplo, si tú tienes una velocidad del viento arriba de 15 kilómetros por hora, tienes una temperatura de 30 o más grados centígrados y una humedad relativa abajo de 30, tú no tienes por qué prender una fogata o prender un asador para calentar comida. No debes de hacer eso. Eso es lo que común se hace en las casas habitaciones cercanas a los bosques, ¿no? Acá nosotros en Saltillo, aquí en el norte, tenemos una costumbre muy arraigada que es hacer la carne asada, o como le dicen en Argentina, el asado, ¿no? Y la gente se lleva carne asada para hacer en el campo, porque aquí no hay cerca playas, ni ríos, ni lagos, aquí cerca de Saltillo, ni presas. Entonces se van al bosque y van preparados para comer carne asada. Entonces, si las condiciones están elevadas en temperatura y viento, pues no se van a regresar sin comer, o con la carne cruda de regreso, ¿verdad? Entonces ahí es parte de la cultura, parte de lo que debemos de entender, que cuando tú salgas al bosque o estés en un lugar ahí cercano, en digamos, una casa habitación cerca del bosque, pues no uses el fuego, trata de consumir comida fría que no tengas que calentar, o si lo calientas, pues dalo adentro de la casa, ¿no? No afuera, porque afuera las condiciones son diferentes. Entonces, eso quiere decir que ambientalmente debemos de educarnos y eso es lo que falta también en nuestro país, un programa, no se puede hacer nacional porque son condiciones diferentes, pero sí podemos hacerlo por zonas, zona norte, zona centro, zona sur, sureste, un programa de educación ambiental para manejo del fuego. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, desde su experiencia, ¿qué acciones le recomendaría a las autoridades universitarias de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro para el manejo del rancho Los Ángeles incendiado recientemente, ayer? Bueno, ese es un ecosistema también dependiente del fuego. La cuestión aquí es que muchas veces el manejo de, digamos en este caso, de un área, pues no se hace de manera integral, pero se puede ir generando una especie de integración, en el caso de la universidad, de diferentes departamentos para que puedan trabajar ahí. El rancho Los Ángeles necesita un plan de manejo del fuego, que no nada más evite incendios o que vayan y combatan incendios, sino cómo utilizar al fuego en una herramienta dentro del pastizal para lograr objetivos de productividad para la fauna silvestre, para el ganado, o inclusive para la problemática que toda esa área de valle tiene, que es la invasión de las especies de matorral hacia el pastizal, donde inclusive están los perritos de la pradera. Y los perritos de la pradera, pues es una especie en peligro de extinción que también depende del fuego, ¿no? Ellos no les pasa nada si tú quemas el pastizal y va a recuperarse y entonces van a tener comida, pero no van a tener esos matorrales que impiden su visualización para la detección de las especies que pues que tienen la función de depredación para ellos. Eso sería la recomendación. Hemos hablado ya con el señor rector y él está de acuerdo que
que vayamos a hacer un primer diagnóstico y posiblemente de ahí salga dentro del plan de manejo del fuego, un programa de quemas prescritas con diferentes objetivos de manejo. Gracias, ingeniero. Hay varias preguntas que solicitan que se comparta la presentación y el video. En el caso del video, como parte de la Secretaría, nos comprometemos a enviarles la liga, pero no sé qué opina usted en el caso de la presentación. Adelante, no hay ningún problema. Entre más gente vea esto, mucho mejor. Y si ellos lo pueden divulgar allá en sus países, excelente, no hay ningún problema. Muy bien, entonces queda en compromiso en compartirles a sus correos electrónicos la presentación y las ligas del video. La siguiente pregunta es, bueno, es un comentario, dice, se deben de planificar las quemas prescritas de la forma más ecológica posible, de tal manera de evitar el daño mínimo a la fauna. Se debe planificar por tramos y dejando vías de escape de fauna. Sí, de acuerdo con eso, ese comentario. Dentro de las quemas prescritas hay requisitos, ¿sí? Requisitos para el personal técnico que va a ser director de una quema prescrita, ¿verdad? Él debe de tener ciertos niveles de capacitación, debe de tener experiencia en incendios, ¿no?, en diferentes posiciones, debe tener una prueba de acondicionamiento físico que lo mantiene por un año, que es la prueba de la mochila, y debe de tener una acreditación por parte, en el caso de nosotros, por la parte de la Comisión Nacional Forestal, de que él ha tomado los cursos sobre quemas prescritas. O sea, no es tan sencillo hacer una quema, ¿verdad? La gente, mucha gente del campo las hace y eso le llaman quemas controladas, pero el forestal no sabe todo. Si hablamos de fauna, en la realización de una quema prescrita con fines o con objetivos relacionados, por ejemplo, mejoramiento de la hábitat de la fauna silvestre, pues tiene que estar ahí un faunólogo y él tiene que hacer esa revisión de las áreas para que no estemos, por ejemplo, en una temporada de postura de las codornices, porque tienen en el suelo sus huevos y los vas a quemar. Entonces, todo eso tiene que hacerse y para eso se hace un diagnóstico del área y ese plan de quema tiene que ser revisado por alguien de un nivel más avanzado para que pueda tener la autorización. La autorización de los planes de quema en los grupos técnicos operativos que hay en todos los estados aquí en México, tiene que sustentarse en aspectos técnicos. No es democracia, no es de votación. Esto es de convencimiento y concertación técnica. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta que hace Aide Ortiz es, ¿cuál es la importancia de la participación de la población como parte de su cultura, en especial de las poblaciones indígenas? Bueno, las poblaciones rurales e indígenas, al menos en nuestro país, tienen mucho aspecto histórico en relación al fuego. Ellos siempre han usado el fuego desde hace mucho tiempo. Forma parte de sus actividades. ¿Por qué? Porque es una herramienta muy económica y que les da resultados inmediatos de lo que quieran ellos, ¿no? Entonces, aquí también ya la población está formada por nuevas generaciones, hablando de la población rural e indígena, ¿no? Y tenemos que llevarlos de la mano a esas nuevas generaciones para que se hagan uso del fuego de manera responsable, ¿sí? Porque ya la gente adulta que sabía esto ya no está, y esos son generaciones nuevas. Entonces, el problema no es que usen el fuego, porque es parte de su cultura. El problema es cómo lo están usando. Y ahí es donde los técnicos, ¿verdad?,
que están encargados de la asistencia técnica y de estar pendiente de esas poblaciones, pues conducirlos, ¿verdad? Y asumir la responsabilidad como parte de las actividades de extensionismo que deberían de estarse haciendo y si no, que se deben de reforzar o retomar para poder conducir a estas nuevas generaciones. La población rural e indígena tiene necesidad de usar el fuego. Entonces, eso es parte de aprender a convivir con el fuego. O sea, si tienes necesidades, yo no te puedo decir que no lo uses si no te doy una alternativa, pero sí te puedo decir cómo lo debes de usar para que no tengas problemas. Gracias. Byron Guillén comparte totalmente el tema que el manejo del fuego debe formar parte de la prevención de incendios, pero comenta que existe un gran reto en cambiar conciencias respecto al fuego, tanto a la población como también a los manejadores de recursos. Incluso legislar en torno a este uso del fuego será necesario. Para ello, comenta que se tendría que justificar no solo la rentabilidad ecológica de la práctica del fuego, sino también en lo económico, que al final es lo que más pesa a quienes tienen el poder de implementarlo. Por todo esto, pregunta, ¿existen estudios que confirmen la rentabilidad del manejo del fuego en la prevención contra la inversión que se hace en actividades de control de incendios? Ok. Pues al menos aquí en México no tenemos ese tipo de estudios así tan específicos de rentabilidad, ¿verdad?, del uso del fuego. Ahí es donde necesitamos reforzar esto. Inclusive tenemos algunos inconvenientes o necesidades de reforzar, por ejemplo, cuánto cuestan apagar los incendios, y todos nos dedicamos los técnicos a atender el problema, pero no hay quien esté evaluando y esté haciendo cuentas y esté llevando cuántos recursos se gastaron y todo. Y tengamos pues algo como un estudio que nos diga cuánto costó eso, ¿no? Pero desde el punto de vista económico, usar el fuego es de lo más económico que puede tener uno. Pero también es muy exigente porque la gente debe de estar capacitada y entrenada para hacerlo. ¿Sí? Estamos ahorita en un proceso de acondicionamiento, porque muchos de nuestras brigadas que están acostumbradas al combate de los incendios forestales, cuando participan en las quemas, ellos piensan que si el fuego no se sale de la unidad de quema, ese es el éxito de la quema prescrita. Y eso no es así, porque si tienes una área delimitada con brechas y estás cuidando que no se salga, bueno, pues eso es evidente que no se debe de salir. Aquí lo más importante es qué va a suceder después del fuego, según los objetivos que tú planteaste. Y eso se hace dentro de una receta, dentro de una prescripción. No es quemar por quemar, ¿verdad? La otra cosa también que dice, bueno, vamos a reducir la carga de combustible. Todas las quemas reducen los combustibles, pero el impacto puede ser que a la siguiente temporada de lluvias y después de ella tenga ahí presente una especie invasora, y entonces ¿qué va a suceder dentro de lo que tú habías planteado? Entonces se necesita saber de fisiología, pero de aspecto de rentabilidad sería bueno tener por ahí un agente a un lado de los que hacen las quemas para que pudiera ayudar a hacer ese tipo de trabajos, porque es una cosa complementaria, definitivamente. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué les recomienda a los gobiernos con respecto a esta iniciativa de manejo de fuego? Ya que en muchos países no se les ha dado un seguimiento correcto, sino que solo se inician con algunas actividades, pero después se olvida estas importantes iniciativas de manejo. Bueno, la recomendación, lo dije ahí en la presentación, no podemos llegar y decirle, por ejemplo, a las comunidades, vamos a hacer ahora las quemas diferentes o queremos ayudarles. Tenemos que tener un respaldo
y debe haber ese respaldo en la ley, en la ley forestal, por ejemplo. Y luego debemos tener normas que te dicen cómo hacer las cosas, ¿verdad? Y ahí en esa ley debe de decir a quién le corresponde atender lo del fuego, por ejemplo. Muchos países de Centro y Sudamérica, los incendios forestales los atienden, por ejemplo, los bomberos urbanos. Y en algunos foros yo he manifestado que yo no estoy de acuerdo que sean los bomberos urbanos los que atiendan los incendios forestales. Porque ellos tienen una misión mucho más importante y por la cual fueron creados. Ellos fueron creados para salvar vidas. Nosotros los combatientes de incendios forestales rara vez salvamos vidas. Salvamos áreas de bosque, salvamos animales que están ahí, pero vidas como el bombero urbano, no. Ellos se arriesgan en un incendio que está cerrado en las, digamos, en las instalaciones o infraestructura, y arriesgan su vida para salvar otra vida. Y eso se les llama héroes, ¿verdad? Pero ese mismo principio, como ellos son educados así, de esa manera, y qué bueno, pero cuando van a los incendios forestales quieren hacer lo mismo, y es una situación abierta ahí, es un área abierta que se está quemando, y el fuego se comporta completamente diferente a una zona cerrada. Y aplican el mismo principio, y entonces por eso muchos de ellos han fallecido. Porque ahí no es lo mismo. Tú tienes que esperar que el fuego no tenga las condiciones a su favor para que lo puedas controlar. Y acá en los bomberos de ciudad, no, tienen que entrar como esté. ¿Para qué? Para salvar esa vida. Entonces yo les he hecho esta pregunta. Si tenemos dos incendios, uno en la ciudad y otro en el bosque, en un área natural protegida, ¿a dónde se van a ir primeramente los bomberos? Todos sus recursos, ¿a dónde se van a ir? Y no dudaron en contestar, dijeron a salvar vidas. Y entonces, ¿quién va a atender los incendios en el área protegida? Entonces ahí la recomendación por los gobiernos es que el Ministerio del Ambiente o el Ministerio de Medio Ambiente, donde está el área forestal, ellos deben de tener brigadas federales, estatales y municipales, o su equivalente, ¿verdad? Para iniciar ese proceso, y como lo estamos haciendo aquí ahora en México, que ya las brigadas de los municipios ya están atendiendo por sí solas los incendios, pero eso nos llevó 30 años. Porque necesitamos ingenieros que hagan investigación, necesitamos ingenieros que hagan quemas prescritas, necesitamos ingenieros que hagan manejo de combustible, y eso no lo van a poder hacer los bomberos urbanos. Ellos tienen otra prioridad y mucho más importante, y no deben de descuidarla. Eso sería mi recomendación, generar, ¿verdad?, una estructura donde el gobierno federal tenga desde arriba hacia abajo para que pueda en un tiempo determinado soltar la responsabilidad y que la gente del municipio la adopte, ¿verdad?, estando siendo capacitado y aprendiendo ya cómo debe de hacerse las cosas. Muy bien, tenemos varias preguntas escritas, pero Tony Núñez ya tiene cansado el brazo de estarlo levantando. Tony Núñez, si gustas abrir el micrófono y hacer la pregunta. Gracias, Alejandra. Andrés, gusto verte. Mira, hola, Tony. Esto encantado, ¿no? Esto es parte de la conversación que tuvimos en Honduras. Mira, en nuestro país existe la cultura de ser enemigos del fuego. Inclusive a nivel ministerial no permiten el uso del fuego excepto para contrafuegos, es decir, no se usa como control de combustible. Ahora bien, en áreas protegidas, recuerda nuestra conversación, ocurre un gran incendio
tenemos dos opciones. Hay que apagarlo. Primero, ya estamos actuando contra la naturaleza. Provocado o no, hay un incendio en área protegida y si tenemos el concepto de no intervención, deberíamos dejar que él solo camine por donde quiera. Sin embargo, lo combatimos. Ahora bien, no permitimos repoblación en las áreas quemadas. No la permitimos. La naturaleza es muy sabia, como tú decías, y repobla completamente. Ahora bien, yo te digo, ¿se debería utilizar el control de combustibles en áreas protegidas? Okay. Sí. Bueno, pues yo digo que sí. Cuando tú haces el proyecto prioritario de manejo de combustible, está basado en los tres grandes factores del comportamiento, que es la topografía y el tiempo atmosférico. Y eso no podemos hacer nada, ¿no? Pero los combustibles sí podemos trabajar. Entonces ahí es donde se determina que es un proyecto prioritario el manejo de combustible. Ahora, hay muchas técnicas, hay muchos métodos de manejo de combustible y no necesariamente tienes que usar el fuego, Tony, para hacer manejo de combustible, ¿sí? Entonces, ahí es donde el fuego se debe de utilizar solo en aquellos ecosistemas donde el fuego forma parte de la dinámica de ese ecosistema. Si no es así, no lo debes de usar, pero hay otros métodos. ¿Cuáles? Bueno, por ejemplo, uno de ellos es el método simplemente de cosecha, que la gente de las comunidades vaya y recoja los materiales y se lo lleven como energía. Y tú haces una programación, vigilas eso, abres una determinada área, invitas a la gente y la gente se lo lleva y ya te queda más o menos limpio ahí. Ese es un método de manejo de combustible. Porque si te pones a quemarlo y la gente tiene necesidad de energía, la leña, te van a matar ahí. Nosotros buscando leña y usted quemándola. No, démonos aquí y nosotros venimos por ahí y nosotros nos lo llevamos. Y entonces ahí haces todo un programa de seguimiento de logística, ¿va? Para que no te corten árboles que están vivos, que se lleven nada más los muertos, lo que está abajo, lo que a ti te está aumentando el peligro de incendio. Ese es uno. La otra, tú puedes hacer apilamientos también. Los apilamientos depende de lo que tengas ahí de bosque, buscas claros y hay una metodología que hicimos nosotros acá en Maderas del Carmen, en México, que tienes un punto central y en un claro, quiere decir que no hay árboles cercanos. Y entonces, cada 20 metros tienes un diámetro de 40 metros y recolectas los materiales que hay en ese círculo y los concentras en la pila. Estamos hablando de combustibles de 1 hora, de 10 horas y 100 horas. Los más gruesos ahí los dejas. Si no están los delgados, los gruesos no van a prender. Cuando tú preparas el carbón para hacer el asado allá o la carneada, ¿cómo le dicen? Tienes que ponerle primero los delgaditos para que prendan los más gruesos. Y esos son los más peligrosos. Entonces puedes hacer apilamientos de alturas menos de 1 metro, máximo 1 metro, y luego extendidos según el espacio que tú tengas en el dosel, en el abierto, ahí, en el ¿cómo le llaman? En el caldero. No quiero monopolizar, Andrés, pero recuerda, estamos hablando de áreas protegidas y aquí como que es una cosa intocable. Cuando hablamos de áreas protegidas, no dejan que la gente entre, no dejan que saquen un palito de ahí porque supuestamente ya estás alterando la naturaleza. Y ese es el problema. Sí, pero van y apagan los incendios naturales. ¿O no? Entonces, en un lado están siendo congruentes con la cuestión natural y en otro lado están evitando... Es la incongruencia. Bueno, cuando vengan aquí hablamos de eso. Les agradezco saber que podemos pasar a las siguientes preguntas. Muy bien. César Alvarado pregunta sobre el bombardeo de nubes con elementos químicos para provocar lluvias. ¿No funcionó? Él escuchó sobre este tema desde los años 70. Pues eso, aquí mismo en Coahuila, en un tiempo
como quien dice, se puso de moda, pero esa es una inversión, ¿verdad? Y las lluvias, en muchos de los casos, se producen, pero caen en otro lado. Entonces ahí, pues no sé ahora cómo ande ya de dominio de esa generación de lluvias, ¿verdad? Pero yo no buscaría esa alternativa en mi estado, que es Coahuila, porque mis ecosistemas dependen del fuego. Muy bien. Pues, ingeniero, me parece que son por el... Ah, no, permítame, creo que hay una pregunta. No, son todas las preguntas. Bueno, vuelven a preguntar si se debe intervenir o no dentro de las áreas naturales protegidas. Bueno, aquí las áreas naturales protegidas en el mundo, no nada más aquí en México, tienen como objetivo principal es dejar que se lleven a cabo los procesos naturales que sostienen los ecosistemas que generan la productividad en esos sitios, ¿no? Entonces, hablando de cuestiones naturales, pues acá en el norte nosotros tenemos una área natural protegida, área de protección de flora y fauna, Maderas del Carmen, Ocampo y algunas otras que están acá en Sabina, Cuatro Ciénegas. Entonces, la parte de esos ecosistemas dependientes del fuego, el fuego debe estar presente, debe de hacer su papel, ¿verdad? El problema es que hay mucha presión desde el punto de vista social o político, ¿verdad? Y la otra cuestión es que no hemos sentado todavía las bases, ¿verdad?, para hacer lo último, la tercera plática que vamos a tener, que va a ser en agosto. Ahí yo voy a hablar de manejo de incendios forestales. O sea, no estamos hablando del combate de incendios forestales, sino de guiar los incendios hacia un objetivo ecológico de manejo. Gracias, ingeniero. Están enviando a los participantes sus correos, a los cuales les enviaremos la presentación. Y para respetar el tiempo, demos lugar a la última pregunta de Igor Lilo, que levantó la mano. Igor, si gusta, por favor, abrir su micrófono. Hola, Andrés. Felicitaciones, excelente presentación. No, solo quería... Aló, Andrés, ¿me escuchas? Sí, adelante. Sí, sí, es que, bueno, ¿cómo enfocar a aquellas empresas que tienen un programa de protección forestal, pero tienen ciertas debilidades con el tema de las comunidades por poca experiencia, porque usan el fuego para fines apícolas? ¿Qué es lo más recomendable para trabajar en ese tipo de programas? Porque si hay poca educación, hay poco nivel académico, ¿qué se recomienda? ¿Cómo poder entrarle a estas comunidades para que sean conscientes al momento de hacer el uso del fuego? Entonces, ¿me estás hablando de plantaciones comerciales? Sí, sí, correcto. Okay. Bueno, mira, ahí la cuestión es la guía de la comunidad hacia la pertinencia con las plantaciones comerciales. ¿Qué quiere decir esto? La gente tiene necesidad de usar el fuego, entonces se debe de haber un contacto con ellos a través de una agente técnica, ¿verdad?, que haga un diagnóstico y que vea cuáles son esas necesidades que ellos tienen de usar el fuego, ¿verdad? O inclusive por qué están provocando los incendios, ¿no? Entonces, muchas veces ellos se sienten invadidos por las plantaciones comerciales. Acabamos de estar antes de la pandemia allá en Petén, Guatemala, con plantaciones de teca, y también ahí hay comunidades, pero las comunidades usan los recursos de las plantaciones. Y entonces, ¿por qué están provocando esos incendios? Entonces ahí hay un sentido de sentimientos
vamos a decir, encontrados, porque por un lado tienen beneficios de la plantación y por otro lo quieren quemar, pero no son todas las comunidades. Entonces hay que entrar directamente en contacto con ellos para tener un diagnóstico, y si ellos quieren o tienen necesidad de usar el fuego en sus parcelas o en sus actividades, bueno, pues hay que llevarlos, hay que conducirlos, hay que hacer un programa de capacitación a nivel de ellos, inclusive si son comunidades indígenas, pues darles materiales que ellos puedan leer en su dialecto y que lo entiendan, o si no saben leer ni escribir, pues se les hace con dibujitos, ¿verdad? Pero necesita uno estar ahí para que ellos aprendan, ¿verdad?, a cómo usar el fuego, porque eso no lo vas a poder evitar, y lo único que vas a evitar es que el fuego se les salga de control. Entonces la empresa establece extensionistas que llegan a ese nivel con ellos y que los guían, y llega el momento en que ellos te van a avisar cuando van a quemar, y entonces tú vas a darles asesoría técnica, y después ya no nada más lo vas a supervisar, pero eso se trata de permanencia ahí con ellos, que te identifiquen como parte de ellos para que puedan abrir y decirte qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque muchos de ellos inclusive forman parte de las brigadas que contrata la empresa para que atienda los incendios ahí en las plantaciones. Entonces hay que ver que ese es uno de los beneficios, o en otras ocasiones la misma empresa le pone clínicas de servicios médicos, o le hacen un programa de beneficios para sus casas habitación, o les permite utilizar remanentes de los aprovechamientos. Entonces, hay muchos beneficios, pero es hacer un programa agresivo de extensionismo forestal ahí con las comunidades. Sí, Y seguro, como pues muchísimas gracias, ingeniero. Agradecemos mucho a todos los participantes que estuvieron presentes. Fue una conferencia muy exitosa. Sabemos que vamos a tener unas posteriores, así que los invitamos a todos a estar al pendiente. Y pues muchas gracias, ingeniero, nuevamente. Gracias a todos los participantes y los vemos pronto en la siguiente conferencia. Sí, nada más ahí recordarles que vamos a hacer gestión con la secretaria para ver si podemos, si cubren las tres sesiones de estas conferencias, que puedan tener una constancia de esas 3 sesiones. Pero lo vamos a concertar con la secretaria de la Biología Canales. Y gracias a todos y nos vemos en el siguiente mes. Saludos, cuídense. Gracias, Andrés. Nos vemos pronto. Saludos, don Andrés. Hasta luego, Ivo. Saludos, profe Ñato, por acá de Argentina. Ah, qué bueno que estás ahí, Argentina. Saludos, doctor. Saludos.